Hola, hola. Vamos a efectuar un análisis sobre, sobre una situación, sobre una situación en la cual tenemos presente, como se observa en la figura, dos imanes y entre los imanes existe lo que conocemos como un campo magnético. Podremos decir el imán es la fuente de un campo magnético a nivel general, pero en realidad la fuente del campo magnético son los electrones en movimiento dentro del imán que giran de una forma muy ordenada. Y dicho sea de paso, una de las fuentes de los campos magnéticos son las cargas eléctricas en movimiento, y cuando se tiene un imán en su entorno tridimensional, en el espacio que lo rodea, genera un campo magnético consecuencia de los miles de millones de electrones que giran ordenadamente dentro de dicho material y constituyen lo que se llaman dominios magnéticos y terminan generando tridimensionalmente en el espacio que lo rodea una magnitud, un campo denominado magnético, proveniente históricamente de la ciudad de Magnesia en Asia Menor, que fue donde se encontró la magnetita y de ahí quedó magnetismo. Ahora bien, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Nosotros analizamos, siempre un imán va a tener polo norte y va a tener polo sur. Siempre existen los dos polos, son totalmente inseparables, ¿no? Está siempre presente el dipolo. Las líneas de campo magnético son salientes del polo norte y entrante en el polo sur. Sucede lo siguiente, sucede que si nosotros analizamos acá esta partecita, hice el dibujito acá como pude, esta otra del polo sur acá, para que nos quede clara una cosa. El campo magnético, cuando lo analizamos, está tridimensionalmente, está en un volumen, está en el espacio total, no es que sean estas tres líneas y sea bidimensional en un plano, sino que lo encontramos en un volumen, en un espacio. Y sabemos que en espacio tiene las tres dimensiones, tiene X, Y y Z. O también podremos decir, bueno, ordenada, sisa y cota. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Que es como todo muy tan fácil una vez resuelto lo que antes parecía imposible de comprender. Es lo siguiente, voy a empezar por este análisis así. Si nosotros tenemos una partícula positiva con una velocidad que fue emitida con una velocidad hacia la derecha, si tomo esto como observa, esto es un ojo, ¿no? Se supone que es un ojo, se supone. Y estoy observando estas líneas de campo desde esta perspectiva. La forma que tengo de representar es con cruces. Con cruces. Si lo miro de acá, lo represento con puntos. Porque esto, muy sencillo, uno lo explica así, en realidad es sencillo, pero cuando empezamos con ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 ejercicios, empieza un poquito el mareo. Sucede que si tomamos este punto de vista y observamos desde acá, lo que vamos a identificar, o dicho de otra forma, de la forma que podemos representar ese punto de vista, es con esta estructura. Entonces acá es como que tuviera un imán, acá, polo norte, detrás de la pizarra el polo sur. Por lo tanto, el campo magnético se propaga por el espacio como corresponde
e ingresa en la pizarra. Por lo tanto, atribuimos a que el campo magnético es entrante a la pizarra. Si es entrante a la pizarra es vertical. Por lo tanto, el campo magnético va a ser horizontal. Sucede que estábamos con que el campo magnético es horizontal, entrante a la página, y acá cuando la partícula, una carga Q puntual con una velocidad v de propagación que interactúa con un campo magnético formando un cierto ángulo entre los vectores, experimenta una fuerza, y esto es lo que se conoce como la ley de Lorentz. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esta fuerza, como magnitud vectorial, implica tener una dirección y un sentido. Establecimos nosotros que un vector es un segmento de recta orientado. Tiene una dirección horizontal, un sentido hacia la derecha, por ejemplo, un punto de aplicación, y un módulo o valor que está asociado con la longitud del mismo. Para poder identificar la dirección y sentido del vector fuerza, se utiliza la regla de la mano izquierda, en el cual cuando el ángulo es 90 grados entre el vector campo magnético, que es entrante, y el vector velocidad, que había representado así, por ejemplo, vector campo magnético entrante, voy a ponerlo así tranquilamente, vector campo magnético entrante, vector velocidad, y cuando tomamos este punto de vista vemos que existen 90 grados entre ambos vectores, que es el seno de 90, que seno de 90 es 1. ¿Qué es lo que sucede? Aplicamos la regla de la mano izquierda, en la cual se colocan perpendiculares los dedos entre sí, y tenemos el pulgar que representa la fuerza, el índice corresponde al vector campo magnético y el dedo medio o mayor corresponde al vector velocidad. Entonces, empezamos por colocar primero la magnitud que nos quede más fácil. En este caso el campo magnético es entrante, o sea, señalar, indicar la pizarra, muy sencillo. El vector velocidad está orientado en dirección horizontal, sentido a la derecha, por lo tanto efectúo una rotación con la mano y coloco el dedo medio en la dirección y sentido establecida por el vector velocidad, condicionada por el vector velocidad. Y el pulgar queda en dirección vertical y hacia arriba, hacia el techo, por lo cual, como la carga es positiva, el vector fuerza que experimenta dicha partícula en esta exacta posición es vertical hacia arriba. ¿Qué sucede? Que se había explicado que la fuerza de origen magnético, en este caso, es una fuerza centrípeta. Y como fuerza centrípeta, como toda fuerza centrípeta, produce que el sistema describa un movimiento circular. Por lo cual, la partícula, sea un protón por ejemplo, va a describir este movimiento con esa trayectoria y va a salir de la misma en dirección horizontal, sentido hacia la izquierda, siempre y cuando esta sea exactamente media circunferencia. Si nosotros continuamos representando la partícula en diferentes puntos, voy a usar este otro punto. Tenemos el vector fuerza y acá también tenemos el vector fuerza. Si acá no existe más campo magnético, bueno, continúa en una línea recta. Vamos a identificarlo, fuerza, vamos a identificar velocidad tangente a la trayectoria, acá también velocidad tangente a la trayectoria. Si ubicamos la partícula por acá,
va a quedar oblicuo, inclinado, porque siempre el vector fuerza de Lorentz va a quedar en radial hacia adentro por ser una fuerza centrípeta. Ahora bien, esto viene, ¿qué es lo que sucede? Y qué es lo que tenemos que tener claro, que es sencillo después que se lo entiende como todo, pero voy a lo siguiente. Supongamos que ahora se emite un electrón, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos entre el protón y el electrón? Y bueno, una de las diferencias es que la carga del electrón es negativa y la carga del protón positiva. Y después tenemos diferencia de masa. Más o menos 1830 veces es mayor la masa del protón que el electrón. Pero acá vamos a poner énfasis en el signo. ¿Por qué en el signo? Porque nosotros debemos identificar si el electrón gira describe un movimiento circular hacia arriba o describe un movimiento circular hacia abajo, porque los signos son opuestos de las partículas. Se moverán en el mismo sentido de giro antihorario o no. Entonces nuevamente venimos con la regla de la mano izquierda: pulgar, índice, dedo medio, fuerza, campo magnético y velocidad. Empezamos por la magnitud que nos quede más cómoda, porque después uno va rotando la mano. Vuelvo al campo magnético, vuelvo a la velocidad y el pulgar quedó vertical arriba. Pero ¿qué signo tiene la partícula? Negativo. ¿Eso qué nos transmite como información? Que la fuerza de origen magnética es opuesta a lo que indica la dirección y sentido que indica el pulgar. Sobre todo el sentido, porque la dirección quedó vertical, pero quedó pulgar hacia arriba, entonces la fuerza es hacia abajo. Por lo cual el electrón va a describir una semicircunferencia en esta situación, ¿no? En otra va a ser una circunferencia completa, en otra va a ser una cuarta circunferencia, depende de la situación que se tenga. Entonces, es muy importante tener claro, para después poder resolver todos los ejercicios que se presentan, la regla de la mano izquierda, lo cual vuelvo a lo mismo, es muy sencillo cuando uno lo explica, pero después que va a la práctica empiezan las complicaciones. Es pulgar, fuerza, índice, campo magnético y dedo medio, velocidad. Voy a la situación número 1 de repaso: campo magnético entrante a la pizarra, vector velocidad, fuerza hacia arriba, la carga es positiva, el giro es en sentido antihorario. Acá tenemos un electrón, campo magnético entrante, velocidad horizontal a la derecha, pulgar indicó hacia arriba, pero como la partícula es negativa, la fuerza es opuesta a lo que me está indicando el pulgar. Por lo tanto, el giro del electrón es horario. Dicho algo más, si nosotros observamos sin saber qué signo tiene esta partícula y esta otra, pero podemos observar que se lo hace a través de una cámara de niebla, que una gira antihoraria y la otra giró horaria, muy obviamente podemos establecer las cargas de esas partículas son opuestas, positiva y negativa. ¿Por qué? Porque los giros son opuestos en cuanto a horario y antihorario. ¿Qué es lo que ayuda mucho? Lo que ayuda mucho es, eso sí, que jugar con la imaginación del giro. Supongamos lo siguiente, que dice este dibujito acá. Si nosotros tenemos una pista de carrera de automóviles, imaginarnos acá automóviles con una cierta velocidad en su trayectoria y en su recorrido,
Es fácil. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente, hemos visto automóviles o motos en una carrera, en una pista curva. Después imaginarnos eso es fácil. Ahora, acá paso a la imaginación de una partícula y de su giro. No debo quedarme en la nada y decir, esto gira, se mueve. Debo de alguna forma siempre ayudarme con la imaginación, porque después se vuelven más complejos los ejercicios y hay partículas que rotan de esta forma, de esta otra, porque se invierten los campos magnéticos, etcétera, etcétera. Y yo con la imaginación, como pueda, tengo que lograr dentro de lo que pueda visualizar el movimiento y visualizar o imaginarme a como cada uno considere la partícula, ya sea una esferita girando de un color o ya sea una esferita girando de otro con una cierta carga. Le asigno un color a la carga positiva y uno a la carga negativa, así ya sea el típico y clásico de rojo y verde, por ejemplo, que se atribuye a los signos. Y eso ayuda mucho a comprender la situación cuando se vuelve mucho más compleja que esto, pero la base es esto. Por eso, después que logro entender esto, lo demás fluye por su propia naturaleza. Los cálculos básicos, mínimos y mínimos que se efectúan son los siguientes. Podemos tener una situación en la cual la partícula está totalmente inmersa en el campo magnético y se mantiene girando con un movimiento circular con una velocidad tangente a la trayectoria, y cuando la partícula da una vuelta completa se le denomina periodo, se representa con la letra tau, y se lo calcula como 2pi por masa sobre carga por campo. La trayectoria tiene un radio, por supuesto, porque es una circunferencia, y el radio es masa por velocidad sobre carga por campo. La fuerza que experimenta la partícula es carga por velocidad por campo por el seno del ángulo. En estos casos es 90 grados y el seno de 90 es 1. La ecuación queda reducida a esas tres magnitudes. ¿Qué sucede? Que el periodo es el tiempo de una vuelta completa. Yo puedo establecer, jugando con la imaginación, 0,5 segundos transcurrieron para que se efectúe una vuelta completa, ¿no? 0,5 segundos. Ahora, si nos plantean en esta situación acá, es media vuelta, obviamente. Por lo tanto, en un ejercicio que tengo la mitad de una circunferencia, el tiempo delta t que permaneció en el campo magnético es 0,25 segundos, la mitad. Si es cuarta circunferencia, el tiempo que permaneció en el campo magnético, porque la situación así lo predispuso, dice, determine cuánto tiempo transcurrió para que la partícula describa un cuarto de arco de circunferencia. Lo que voy a hacer es determinar el periodo, porque tengo que ir a calcular el tiempo de una vuelta completa, y dividir entre 4, o dividir entre 2, o calcular los 3/4, multiplicar por 0,75 el periodo. Pero a lo que me refiero es, se determina el periodo primero, el valor de una vuelta completa, a nivel general, y se lo divide en la fracción que sea según se solicite. Con respecto al radio,
puede ser que se tome el diámetro, pero sabemos que el diámetro es el doble del radio, o el radio la mitad del diámetro. Y esos son, a primera instancia, las magnitudes involucradas y los primeros cálculos de periodo, tiempo que demora en dar una vuelta, radio o diámetro de la circunferencia y fuerza en módulo de la misma y regla de la mano izquierda, fuerza, vector campo magnético y vector velocidad, perpendiculares los dedos entre sí.